Las enormes naves alienígenas surgieron de la nada. En un instante, el espacio estaba vacío. Al siguiente, lleno de oscuras formas metálicas que ocultaban las estrellas. El capitán Jake Morrison, sentado en su silla en el puente del USS Defender, observaba cómo la pantalla del radar mostraba cada vez más puntos. ¿Cuántas hay?, preguntó a su tripulación. 50 naves, señor. Quizás más, dijo la teniente Amy Carter desde su puesto. Su voz era firme, pero Jake percibía la preocupación subyacente. La más grande es 3 veces más grande que nuestra nave. Jake asintió lentamente. Durante 3 semanas, habían estado rastreando extrañas señales del espacio profundo. Los científicos decían que probablemente solo se trataba de viento solar o restos de satélites antiguos. Pero Jake sabía que no era así. Algo venía a la Tierra y no era amigable. Envíen un mensaje al comando de la Tierra. Jake dijo, díganles que tenemos visitantes. Las naves alienígenas se movían en formación alrededor de Júpiter. Eran hermosas, pero mortales, con curvas suaves y luces brillantes que pulsaban como latidos. Jake había visto imágenes de naves alienígenas en películas, pero esto era diferente. Estas naves eran reales y estaban aquí. Una luz brillante brilló desde la nave más grande. El oficial de comunicaciones, el suboficial Danny Rodríguez, saltó a su consola. Señor, estamos recibiendo una transmisión. Llega en todas las frecuencias. Póngala en pantalla, ordenó Jake. La pantalla principal parpadeó y entonces apareció un rostro. No era humano. La criatura tenía 4 ojos que brillaban de un amarillo intenso y su piel parecía metal gris. Era alto, quizá de 2,4 metros, con 4 brazos que terminaban en garras. Cuando habló, su voz sonó como metal rechinando. Soy la almirante Vestar del Imperio Ceprian, dijo el alienígena. Hemos viajado lejos para llegar a su mundo. Su especie se rendirá de inmediato. Servirán al Imperio o serán destruidos. Jake miró a su tripulación. Todos eran jóvenes, la mayoría apenas habían terminado su entrenamiento. Se habían alistado para proteger la Tierra, pero ninguno de ellos esperaba enfrentarse a alienígenas de verdad. Podía haber miedo en sus ojos, pero también algo más, determinación. Abran el canal, dijo Jake. Canal abierto, señor, respondió Danny. Jake se levantó y miró a la pantalla. Soy el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. No son bienvenidos aquí. Den la vuelta a sus naves y abandonen nuestro sistema. Los 4 ojos de los alienígenas parpadearon con lo que podría haber sido sorpresa. ¿Se atreven a rechazarnos? Hemos conquistado 100 mundos. Sus armas primitivas no pueden hacernos daño. Se equivocaron de planeta, amigos, dijo Jake con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El almirante Bexar emitió un sonido como de estática furiosa. Demuestre nuestro poder, ordenó a alguien fuera de pantalla. Destruyan la pequeña nave. Una de las naves de escolta se giró hacia el defensor. Un puerto de armas se abrió en su casco y la energía verde comenzó a acumularse en su interior. Jake había visto armas como esta en los viejos documentales de guerra. Cañones de plasma. Podían derretir cualquier blindaje conocido por la humanidad. Todos, prepárense para el impacto, anunció Jake. Por el intercomunicador de la nave, Amy, prepárense para devolver el fuego. Señor, nuestras armas no servirán de mucho contra sus escudos, dijo Amy. Confíe en mí, respondió Jake. Disparen cuando yo dé la orden. La nave alienígena disparó. Un rayo de plasma verde se dirigió a través del espacio hacia el defensor. Jake lo vio venir, con las manos agarradas a los brazos de su silla. En el último segundo, gritó, maniobras evasivas. El rayo de plasma impactó en el casco del defensor. La nave se sacudió y las luces parpadearon, pero no explotó. El humo llenó el puente y las alarmas comenzaron a sonar. Pero estaban vivos. Informe de daños. Jake gritó, brecha de casco en la cubierta 5. Fue la respuesta de ingeniería. Pero el nuevo blindaje resistió. Seguimos operativos. Jake sonrió. Durante el último mes, los científicos de la Tierra habían estado trabajando sin descanso. Encontraron fragmentos de una sonda alienígena que se había estrellado en el Océano Pacífico hacía 2 años. La tecnología superaba con creces cualquier cosa que los humanos hubieran visto jamás, pero los ingenieros humanos eran buenos en una cosa: hacer que las cosas funcionaran. Amy, apunta a esa nave de escolta, ordenó Jake. Dispara el cañón de riel.
El arma principal del defensor no era un cañón de plasma ni un rayo de energía. Era un simple cañón de riel que disparaba proyectiles metálicos a una velocidad increíble. Los alienígenas probablemente pensaron que era primitivo. Estaban a punto de descubrir que lo primitivo podía ser mortal. El cañón de riel disparó. La bala de metal viajó casi a la velocidad de la luz, invisible a simple vista. Golpeó a la nave de escolta alienígena y la atravesó como una bala atravesando el papel. La nave explotó en una bola de fuego y escombros en la pantalla principal. El rostro del almirante Vexar cambió. Su frente se ensanchó y su boca se abrió en lo que podría haber sido una sorpresa. «Imposible», susurró. «Sus armas son primitivas». «¿Cómo lo hicieron? Punto. Tuvimos ayuda». Jake dijo que hace 2 años enviaron una sonda para espiarnos. Se estrelló en nuestro océano. La hemos estado estudiando desde entonces. La expresión del almirante alienígena se ensombreció. No pudieron haber comprendido nuestra tecnología tan rápido. Su especie es demasiado joven, demasiado débil. Tal vez, Jake. Dijo. Pero somos muy buenos resolviendo problemas, sobre todo cuando nuestro hogar está amenazado. Más naves alienígenas comenzaron a avanzar hacia el defensor. Sus puertos de armas se abrieron y la energía empezó a acumularse. Jake sabía que su nave no sobreviviría a otro impacto. Pero también sabía algo que los alienígenas desconocían. El defensor no estaba solo. «Señor», dijo Danny desde su puesto. «Estoy leyendo nuevos contactos. Naves humanas acercándose desde la Tierra». Jake sonrió. Ya era hora. Una docena de naves de la Fuerza de Defensa de la Tierra salieron de sus escondites tras las lunas de Júpiter. Eran más pequeñas que las naves alienígenas, pero eran rápidas y estaban furiosas. Los alienígenas esperaban encontrar un mundo primitivo sin defensas. En cambio, encontraron humanos que se habían estado preparando para este día. «A todas las naves, aquí Morrison», dijo Jake por la radio. «Bienvenidos al vecindario. Demostremos a nuestros invitados cómo es la hospitalidad humana». La batalla comenzó en serio. Rayos de plasma y proyectiles de cañones de riel volaron por el espacio. Los alienígenas eran poderosos, pero también estaban confundidos. Esperaban una victoria fácil, no una lucha real. El almirante Vexar observaba desde su nave insignia cómo sus naves sufrían daños. Estos humanos no eran como las otras especies que había conquistado. Eran impredecibles, creativos y se negaban a rendirse. Cada vez que sus fuerzas adaptaban sus tácticas, los humanos cambiaban de estrategia. «¿Cómo lo hacen?», le preguntó a su oficial táctico. «Desconocido, señor. Su tecnología debería ser inferior a la nuestra, pero la están utilizando de maneras que no previmos». Vexar observó la pantalla táctica. La mitad de sus naves de escolta estaban dañadas o destruidas. Los humanos también perdían naves, pero seguían luchando. Y lo que es más importante, estaban aprendiendo. Cada ataque era más efectivo que el anterior. «Preparen la flota principal para el asalto planetario», ordenó. «Los aplastaremos en tierra». Pero mientras observaba las pequeñas naves humanas pasar velozmente entre sus enormes naves, el almirante Vexar comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Duda. Estos humanos no se parecían a ninguna especie que hubiera conocido antes. Eran peligrosos en cierto modo. No lo entendía. La invasión de la Tierra había comenzado, pero no iba según lo planeado. La batalla espacial había durado 6 horas. Al terminar, ambos bandos estaban gravemente heridos. El almirante Vexar observó su despliegue táctico y sintió la ira arder en su pecho. Había perdido 12 naves, y los humanos solo habían destruido 8. Así no se suponía que debían ser las conquistas. «Comiencen el asalto planetario», ordenó. «Tomaremos sus ciudades y quebrantaremos su voluntad de luchar». El general Krat estaba a su lado, con los antebrazos cruzados sobre su pecho blindado. «Los humanos luchan de forma diferente a la esperada, almirante. Quizás deberíamos estudiarlos mejor antes de atacar». «No», dijo Vexar con firmeza. «Hemos perdido suficiente tiempo. Envía a tus guerreros a la superficie. Captura a sus líderes y su gente se rendirá». En la Tierra, las ciudades eran un caos. La gente corría por las calles intentando ponerse a salvo, pero no todos corrían. En Nueva York, la sargento Lisa Martínez se encontraba en medio de Times Square, observando cómo las naves alienígenas descendían del cielo como nubes oscuras. «Todas las unidades, soy Martínez», dijo por la radio.
¿Recuerdan su entrenamiento? Estos alienígenas son duros, pero no son dioses. Manténganse en sus posiciones y esperen mi señal. La primera nave de transporte alienígena aterrizó en Central Park. Sus puertas se abrieron con un silbido y los soldados comenzaron a marchar. Eran altos e imponentes, cada uno portando un arma que zumbaba con energía. Su armadura era negra y brillante, y sus ojos amarillos brillaban tras sus cascos. El general Kraft lideró el asalto personalmente. Había conquistado 27 mundos, y cada vez el patrón era el mismo. Las especies primitivas veían a sus guerreros y huían aterrorizadas. Entonces sus líderes se rendirían para salvar a su pueblo de la destrucción. Pero, mientras sus soldados se dispersaban por la ciudad, algo andaba mal. Las calles no estaban vacías. Los humanos se escondían en edificios, observando desde las ventanas, esperando. Este no era el comportamiento de un pueblo derrotado. Avancen al centro de mando, ordenó Krat a sus tropas. Capturen a sus líderes. Los Zepreons avanzaron por Broadway en perfecta formación. Sus escudos de energía brillaban. A su alrededor, y sus armas estaban listas. Habían estudiado la tecnología humana y sabían que era primitiva. Los proyectiles químicos y los artefactos explosivos no podían penetrar sus defensas. Fue entonces cuando el soldado Danny Rodríguez hizo su descubrimiento. Estaba escondido en el tercer piso de un edificio de oficinas, observando a los alienígenas a través de la mira de su rifle. Había intentado dispararles antes, pero sus balas habían rebotado en sus escudos como gotas de lluvia. Danny era mecánico antes de unirse al ejército. Entendía cómo funcionaban las cosas y había estado pensando en los escudos alienígenas. Toda la mañana. Las barreras de energía fueron diseñadas para detener objetos que se movían rápidamente, pero ¿qué pasaba con los lentos? Ajustó su rifle, reduciendo la carga de pólvora en sus balas. El siguiente disparo sería más lento, mucho más lento de lo normal. Apuntó con cuidado al soldado alienígena más cercano y apretó el gatillo. La bala se movió a la mitad de su velocidad normal. Atravesó el escudo de energía como si no estuviera allí y golpeó al alienígena en el pecho. La criatura tropezó y cayó, su armadura se agrietó y goteó un extraño fluido azul. «¡Mierda!», susurró Danny. Luego agarró su radio. Soy Rodríguez. He descubierto cómo matarlos. Los escudos no detienen las balas lentas. En cuestión de minutos, la información se difundía por la red de comunicación humana. Soldados de toda la ciudad comenzaron a modificar sus armas. Algunos redujeron sus cargas de pólvora. Otros construyeron ballestas y ondas. La mayor defensa del alienígena se había vuelto inútil. El general Krat vio caer a sus soldados uno a uno. No tenía sentido. Las armas humanas eran primitivas, pero de alguna manera penetraban los escudos ceprianos. Su computadora táctica no podía explicarlo. ¿Cómo lo hacen?, exigió por radio. Desconocido, general, fue la respuesta. Los humanos usan proyectiles que se mueven por debajo de la frecuencia de nuestro escudo. Nuestras defensas no fueron diseñadas para ataques tan primitivos. Krat sintió algo que no había experimentado en décadas. Confusión. Todas las especies que había conquistado habían intentado igualar la tecnología cepriana. Construían mejores armas de energía y escudos más fuertes, pero los humanos hacían lo contrario. Estaban retrocediendo utilizando métodos más antiguos y sencillos. Dot en un laboratorio subterráneo bajo Manhattan. La DRA. Ellen Brooks trabajaba frenéticamente. Tenía piezas de equipo alienígena esparcidas por la mesa intentando comprender cómo funcionaban. Las armas de energía eran increíblemente complejas, pero seguían patrones lógicos. Son demasiado inteligentes para su propio bien, murmuró para sí misma. Todo es eficiente. Todo es lógico. No pueden pensar fuera de la caja. Ellen llevaba semanas estudiando a los extraterrestres. Desde que se estrelló la primera sonda, había notado que la tecnología cepiana era hermosa pero predecible. Construían las cosas de la misma manera siempre, siguiendo patrones establecidos. Los ingenieros humanos eran más desordenados, pero también más creativos. Tomó su radio y llamó al centro de mando. Soy Brooks. Creo que sé cómo vencerlos. Su tecnología es demasiado perfecta. No pueden adaptarse al caos. Sobre la Tierra. La batalla empeoraba para los Zeprons. Esperaban controlar la ciudad en cuestión de horas. Pero los humanos contraatacaban desde cada edificio.
Los alienígenas eran más fuertes y estaban mejor armados, pero también estaban confundidos por las tácticas humanas. Lisa Martínez había convertido el metro en una red de transporte para sus soldados. Podían aparecer en cualquier lugar de la ciudad, atacar a los alienígenas y luego desaparecer bajo tierra. Los Ceprians no tenían experiencia en este tipo de guerra. No luchan como soldados, informó uno de los oficiales de Kraft. Luchan como criminales. Rompen todas las reglas. ¿Qué reglas?, exigió Kraft. Las reglas de la guerra, señor. Atacan por la espalda. Usan a los civiles como escudos. Se retiran cuando deberían avanzar. Es deshonroso. Kraft se dio cuenta del problema. El Imperio Ceprian tenía reglas para todo, incluida la guerra. Luchaban con honor y dignidad, siguiendo antiguas tradiciones. Pero los humanos desconocían estas reglas y no les importaba el honor. Solo les importaba ganar el dote en Los Ángeles. El mismo patrón se repetía. El comandante Rex Thompson había convertido el sistema de autopistas de la ciudad en un laberinto de puntos de emboscada. Sus soldados atacaban a las patrullas alienígenas y luego desaparecían en el paisaje urbano. Los Ceprians no podían rastrearlos porque no se movían como soldados de verdad. Son como insectos. Un oficial alienígena se quejó. Están en todas partes y en ninguna. Los humanos aprendían rápido. Cada vez que los alienígenas se adaptaban a una táctica, los humanos probaban algo nuevo. Usaban camiones de basura como vehículos blindados. Convertían equipos de construcción en armas. Incluso entrenaban perros para llevar explosivos bajo vehículos alienígenas. Al final del primer día, la fuerza de invasión del general Kraft estaba dispersa en varias ciudades. Sus soldados estaban exhaustos y desmoralizados. Esperaban ser conquistadores, pero se sentían perseguidos. El almirante Kraft informó a su comandante. Los humanos no están respondiendo como se predijo. Se niegan a rendirse incluso derrotados. Siguen luchando incluso cuando su situación es desesperada. Y luego empeoran su situación. Bexar respondió, destruyan sus ciudades si es necesario. Señor, destruir ciudades no nos ayudará a conquistarlas, y los humanos luchan con más ahínco cuando amenazamos a sus civiles. Se vuelven más peligrosos, no menos. Bestar guardó silencio un largo momento. En su experiencia, todas las especies tienen un punto de quiebre. Si se les aplica suficiente presión, se rendirán. Pero estos humanos parecían fortalecerse bajo presión, no debilitarse. Continúen el asalto, ordenó finalmente. Los venceremos eventualmente. ¿Pero cómo? La noche cayó sobre la Tierra, el almirante Bexar contempló el planeta y se preguntó si había cometido un terrible error. Los humanos no se parecían a ninguna especie que hubiera conocido. Eran impredecibles, creativos y se negaban a rendirse. Lo más inquietante de todo era que estaban aprendiendo en la superficie. La sargento Lisa Martínez planeaba las operaciones del día siguiente. Sus soldados estaban cansados, pero decididos. Habían aprendido a luchar contra alienígenas y lo estaban haciendo mejor. Mañana, recuperaremos Central Park, le dijo a su equipo. Esos bastardos eligieron el planeta equivocado para meterse. La invasión no iba según lo planeado, y ambos bandos lo sabían. La guerra por la Tierra apenas comenzaba. Habían pasado 2 meses desde que los alienígenas aterrizaron en la Tierra. La guerra no iba bien para los ceprianos. Lo que debería haber sido una conquista rápida se había convertido en una pesadilla demoledora. El almirante Bexar permanecía en su centro de mando, observando los informes de la superficie. La mitad de sus fuerzas terrestres estaban muertas o heridas, y los humanos no daban señales de rendirse. Señor, su oficial de comunicaciones informó, estamos perdiendo contacto con más unidades. Los humanos tienen algún tipo de dispositivo de interferencia. Bexar sabía que no era así. Los humanos no tenían dispositivos de interferencia. Tenían algo peor. Tenían a la ingeniera Carol Stevens, y ella le estaba haciendo la vida imposible. Carol estaba sentada en un almacén abandonado en Detroit, rodeada de tecnología alienígena que había robado de naves estrelladas. Era pequeña y delgada, con grasa bajo las uñas y manchas de café en la camisa. Pero también era la persona más inteligente con la que los alienígenas habían luchado. Bueno, veamos qué te motiva, se dijo a sí misma, examinando un dispositivo de comunicación cepriano. Los alienígenas usaban entrelazamiento cuántico para sus comunicaciones, que debería haber sido imposible de hackear.
Pero Carol había aprendido que imposible simplemente significaba que nadie se había esforzado lo suficiente todavía. Había pasado semanas estudiando la tecnología alienígena, aprendiendo cómo funcionaba. Los Zeprons construían todo de la misma manera, siguiendo patrones rígidos. Eran eficientes, pero también predecibles. Carol no era ni eficiente ni predecible, y esa era su fortaleza. «Te encontré», susurró, identificando el protocolo de comunicación. Era complejo y elegante, pero tenía una debilidad. Los alienígenas asumieron que nadie sería tan loco como para intentar lo que Carol estaba a punto de hacer. Dot. Empezó a escribir código en su computadora, creando un virus que se propagaría por la red alienígena. No era un virus normal. Estaba diseñado para confundir las mentes lógicas de los alienígenas introduciendo elementos aleatorios en sus comunicaciones. Las órdenes serían confusas, las coordenadas incorrectas y la sincronización desfasada. Mientras tanto, en la ocupada Los Ángeles, el comandante Rex Thompson guiaba a su equipo por los túneles del metro. La ciudad estaba controlada por los alienígenas, pero el subsuelo pertenecía a los humanos. Habían aprendido a vivir como ratas, moviéndose en la oscuridad y atacando sin previo aviso. «El objetivo es el relé de comunicación», susurró Rex a su equipo. «Lo atacamos con fuerza y rapidez, y luego nos largamos antes de que puedan responder». El relé de comunicación alienígena estaba en pleno centro, rodeado de guardias. Era una hermosa estructura de cristal que pulsaba con luz azul. Los ceprianos creían que era seguro porque estaba protegido por energía, escudos y cañones de plasma. No habían contado con la creatividad humana. El equipo de Rex no atacó el relé directamente. En cambio, atacaron el edificio contiguo. Tony García, experto en demoliciones antes de la guerra, había pasado semanas preparándose para este momento. Había convertido todo el edificio en una bomba gigante. «Fuego en el agujero», dijo Tony, y presionó el botón. El edificio se derrumbó lateralmente, aplastando el relé de comunicación bajo toneladas de hormigón y acero. Las sofisticadas defensas de los alienígenas no significaban nada contra un edificio que les caía encima. Dot. Ataques similares estaban ocurriendo en todo el mundo. Los humanos habían aprendido a usar sus ciudades como armas. Convirtieron las obras en campos de batalla, los edificios de oficinas en fortalezas y los sistemas de metro en líneas de suministro. Los alienígenas estaban confundidos y frustrados. Habían sido entrenados para luchar contra otros ejércitos, no contra ciudades enteras. Cada humano parecía un enemigo potencial, y cada edificio podía ser una trampa. El general Kratt permanecía en su puesto de mando en Nueva York, intentando comprender el caos. Sus fuerzas controlaban los edificios principales, pero los humanos controlaban todo lo demás. Se movían por la ciudad como fantasmas, apareciendo el tiempo justo para atacar y luego desapareciendo. «Señor», informó uno de sus oficiales. «Recibimos órdenes contradictorias de la flota. A algunas unidades se les dice que avancen, a otras que se retiren. El sistema de comunicación no funciona correctamente». Las naves no lo sabían, pero el virus Carol Stevens acababa de activarse. En todo el planeta, las unidades alienígenas recibían órdenes confusas. A algunas se les dijo que atacaran objetivos inexistentes. A otras se les ordenó retirarse de posiciones que nunca habían ocupado. El efecto fue inmediato y devastador. El ejército alienígena, que había funcionado como una máquina perfecta, comenzó a desmoronarse. Las unidades perdieron contacto con sus comandantes. Las líneas de suministro se interrumpieron. Los planes de ataque se desmoronaron. La DRA. Ellen Brooks observaba el caos desde su laboratorio, sonriendo. Llevaba meses estudiando el comportamiento alienígena y había descubierto algo importante. Los Zeprons no eran individuos como los humanos. Eran más bien como una mente colmena, dependientes de la comunicación constante con sus comandantes. «No pueden pensar por sí mismos», le dijo a su asistente. «Si les quitan las órdenes, no saben qué hacer». Tenía razón. Los soldados alienígenas aislados se estaban volviendo confusos e indecisos. Habían sido entrenados para seguir órdenes, no para tomar decisiones. Cuando el sistema de comunicación falló, quedaron indefensos. El capitán Pete Williams descubrió esto durante una batalla en Chicago. Su unidad había sido rodeada por soldados alienígenas que lo superaban en número en una proporción de 10-1. Debería haber sido una masacre, pero algo extraño ocurrió. Los alienígenas dejaron de luchar. «Simplemente están ahí parados», informó uno de sus soldados.
No atacan ni se retiran. Solo esperan. Pete se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los alienígenas esperaban órdenes que nunca llegarían. Su sistema de comunicación estaba caído y no sabían cómo luchar sin él. «Ríndanse», gritó Pete a los alienígenas. «Suelten las armas y rindan». Para su asombro, lo hicieron. Los soldados alienígenas, aislados de sus comandantes, simplemente se rindieron. Nunca habían aprendido a pensar de forma independiente, y sin órdenes, estaban perdidos. Escenas similares se repetían en todo el mundo. Unidades alienígenas que habían estado ganando batallas de repente, se vieron paralizadas por la indecisión. Los humanos que habían estado luchando individualmente desde el principio aprovecharon su ventaja. El almirante Vestar observó los informes que llegaban de la superficie y sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo. Su ejército perfecto se estaba desmoronando, y no sabía cómo detenerlo. «¿Cómo lo hacen?», preguntó. «¿Cómo están los primitivos derrotando nuestra tecnología?». Su oficial científico, una criatura delgada llamada Sil, levantó la vista de sus instrumentos. «Admal, creo que los humanos están usando nuestra propia eficiencia en nuestra contra. Están introduciendo el caos en nuestros sistemas ordenados». Caos. Vestar no lo entendía. ¿Cómo puede el caos ser un arma? Para nosotros, el caos es debilidad, explicó Cego. Necesitamos orden y estructura para funcionar. Pero los humanos parecen prosperar en el caos. Lo usan como herramienta. Vestar miró fijamente la pantalla táctica. Luces rojas de advertencia parpadeaban por todo el planeta. Su fuerza de invasión se estaba desmoronando y no sabía cómo solucionarlo. En la superficie, los humanos comenzaban a contraatacar. En Nueva York, Lisa Martínez sacó a sus soldados de los túneles del metro por primera vez en semanas. Las calles estaban llenas de soldados alienígenas confundidos que se habían rendido sin luchar. «No lo entiendo», dijo uno de sus hombres. «Ayer eran máquinas de matar. Hoy se comportan como niños perdidos». Lisa tampoco lo entendía, pero no se quejaba. Después de meses de esconderse y corriendo, los humanos finalmente ganaban. Los alienígenas habían cometido un error al subestimar la creatividad humana, y ahora pagaban las consecuencias en su almacén/diagonal laboratorio. Carol Stevens ya estaba trabajando en su próximo proyecto. Había desbaratado el sistema de comunicación alienígena. Pero aún no había terminado. Estaba estudiando sus armas, buscando nuevas debilidades que explotar. «Vamos», murmuró, desmontando un rifle de plasma alienígena. «Todos tienen una debilidad, incluso tú». La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó la invasión, los humanos tenían esperanza. Habían aprendido a luchar contra los alienígenas y lo hacían mejor cada día. Los cepranos tenían tecnología superior, pero los humanos tenían algo más poderoso: la capacidad de adaptarse y superarse. El almirante Vexar se quedó solo en su centro de mando, viendo cómo su plan perfecto se desmoronaba. Había conquistado 100 mundos, pero la Tierra era diferente. Los humanos eran diferentes. Se negaban a ser conquistados, y le estaban enseñando que a veces el camino primitivo era el mejor. La marea de la guerra estaba cambiando, y ambos bandos lo sabían. Habían pasado 4 meses desde que los extraterrestres aterrizaron por primera vez en la Tierra. La guerra había cambiado por completo. Lo que comenzó como una invasión alienígena se había convertido en un contraataque humano. La mayor Kate Anderson estaba de pie en la azotea de un rascacielos de Chicago, mirando hacia abajo, a la fortaleza cepriana. Habían convertido el centro de la ciudad en una fortaleza, pero Kate sabía que eso no lo salvaría. «Todas las unidades», aquí Anderson, habló por la radio. «Los extraterrestres tienen miedo. Se esconden tras los muros porque no pueden soportar nuestra forma de luchar. Hoy les mostramos lo que sucede cuando te metes con la Tierra». Su fuerza era una mezcla de soldados regulares y voluntarios civiles. Estaba Tony García, el mecánico, que aprendió a fabricar bombas con núcleos de energía alienígenas. Estaba la señora Betty Johnson, una abuela que se había convertido en una francotiradora experta. Incluso había un grupo de adolescentes que se hacían llamar el Escuadrón de Defensa de la Tierra. Ninguno de ellos debería haber sido capaz de luchar contra extraterrestres, pero estaban ganando en su laboratorio subterráneo. La DRA. Michelle Turner estaba haciendo su mayor descubrimiento hasta la fecha. Llevaba semanas estudiando a soldados alienígenas capturados, intentando comprender cómo funcionaban sus cuerpos. Lo que descubrió lo cambió todo. No están hechos para la Tierra.
Le dijo a su asistente, el Dr. Robert Kim, mira estas muestras de sangre. Su metabolismo se está descomponiendo en nuestra atmósfera. La sangre alienígena tenía un extraño color azul, y al microscopio, parecía enferma. Las células morían y su ADN se fragmentaba. Los Zeprons habían mejorado sus cuerpos con tecnología para hacerlos más fuertes y rápidos, pero tenía un precio. Necesitan un entorno muy específico para mantenerse sanos. Michelle continuó, su planeta natal tiene diferente presión atmosférica, diferente humedad, todo es diferente. La Tierra los está envenenando lentamente. Esto explicaba por qué los alienígenas se habían debilitado en los últimos meses. Su armadura se corroía en la atmósfera terrestre. Sus armas fallaban. Incluso su fuerza mejorada se estaba desvaneciendo. Dot. Michelle tomó su radio y llamó al centro de mando. Soy Turner. Necesito hablar con todos los comandantes de unidad ahora mismo. Sé por qué estamos ganando. En la fortaleza de Chicago, el general Kratt agonizaba. Aún no lo sabía, pero sus órganos mejorados estaban fallando. Los nanobots en su torrente sanguíneo, que le otorgaban habilidades sobrehumanas, estaban siendo destruidos por las bacterias de la Tierra. Su cuerpo perfecto se estaba descomponiendo y no podía hacer nada para detenerlo. Señor, informó su ayudante, los humanos se están moviendo. Están rodeando el edificio. Kratt miró su pantalla táctica. Los humanos lo superaban en número 3-1, pero eso no era lo que le preocupaba. Estaban usando tácticas que él nunca había visto. Se movían como el agua, sorteando obstáculos y encontrando puntos débiles que desconocía. Activen los escudos de defensa, ordenó. Preparen todas las armas, pero las armas fallaban. Los cañones de energía que deberían haber podido arrasar bloques de la ciudad funcionaban a media potencia. Los generadores de escudos se apagaban constantemente. Todo se estaba descomponiendo. Dot. Afuera, Tony García estaba dando los últimos retoques a su última creación. Había desmontado núcleos de energía alienígenas y los había reconstruido. Parecía una mochila normal, pero en realidad era una bomba que podía atravesar armaduras alienígenas. ¿Seguro que esto va a funcionar?, preguntó uno de los soldados. Dot. Tony sonrió. Soy mecánico. Arreglo cosas. Y ahora mismo, estoy solucionando el problema alienígena. El ataque comenzó al amanecer. La mayor Kate Anderson dirigió a sus fuerzas desde múltiples direcciones, aprovechando la distribución de la ciudad. Los alienígenas habían fortificado las calles principales, pero los humanos atacaban a través de alcantarillas, tejados y edificios abandonados. Los ceprianos intentaron responder, pero su coordinación fallaba. Sin su sistema de comunicación, no podían trabajar juntos eficazmente. Cada unidad libraba su propia batalla. El equipo de Kate llegó primero al edificio principal. Los guardias alienígenas estaban más débiles que meses atrás, se movían más despacio y respiraban con más dificultad. Algunos tosían sangre azul. Están enfermos, observó uno de sus soldados. Todos parecen enfermos. Kate se dio cuenta de que el Dr. Turner tenía razón. Los alienígenas morían solo por estar en la Tierra. Su tecnología superior no podía protegerlos del propio planeta. La batalla por el edificio fue feroz, pero corta. Los alienígenas lucharon con valentía, pero fueron superados en número y maniobrabilidad. Las bombas improvisadas de Tony García destrozaron sus defensas mientras los soldados humanos usaban su conocimiento de la distribución del edificio para atacar desde ángulos inesperados. El general Kratt hizo su última resistencia en el centro de mando del edificio. Estaba solo, sus ayudantes habían muerto o habían huido. Su armadura estaba agrietada, sus armas fallaban y su cuerpo se apagaba, pero seguía siendo peligroso. Dot. Kate entró en el centro de mando con la pistola desenfundada. Encontró a Kraft desplomado sobre su control. Panel luchaba por respirar. El poderoso general alienígena parecía un anciano moribundo de cáncer. ¿Por qué?, le preguntó con voz débil. ¿Por qué luchas con tanta fuerza? Te ofrecimos paz. Te ofrecimos un lugar en el imperio. Kate lo apuntó con su arma. Porque este es nuestro hogar y no dejamos que los matones nos manejen. Kraft rió y sangre azul brotó de su boca. Hogar, luchas por tierra y rocas. Luchamos el uno por el otro, respondió Kate. Eso es algo que nunca entenderás. El general intentó alcanzar su arma, pero se desplomó antes de poder alcanzarla. El guerrero más temido del imperio, Ceprian, murió en el suelo de un edificio de oficinas de Chicago, asesinado no por armas humanas,
sino por el mismo aire que respiraba. Escenas similares se desarrollaban por todas partes. El mundo. Las fortalezas alienígenas caían una a una. Los invasores, que parecían invencibles, estaban siendo derrotados por el propio planeta en órbita. El almirante Vestar recibía informes de la superficie. Cada uno era peor que el anterior. Sus fuerzas no solo perdían batallas. Morían por la exposición ambiental. Los soldados mejorados, que se suponía superiores a los humanos, morían a causa de bacterias y la presión atmosférica. ¿Cuánto tiempo nos queda?, le preguntó a su oficial médico. Al ritmo actual de degradación, todas las fuerzas de la superficie estarán inoperantes en 2 semanas, fue la respuesta. El entorno del planeta es incompatible con nuestra biología. Bexar observó el planeta azul que se extendía abajo. Parecía tan pacífico desde el espacio, pero era una trampa mortal para su gente. Los humanos no solo vivían en la Tierra. Formaban parte de ella. Habían evolucionado aquí, se habían adaptado a sus condiciones. Los Cepreons eran alienígenas en toda la extensión de la palabra. Retiren todas las fuerzas terrestres, ordenó, prepárense para el bombardeo orbital. Pero incluso esa opción estaba fallando. Las naves humanas en órbita usaban tácticas de ataque sin control, atacando sus naves y luego desapareciendo antes de que pudiera responder. Eran más rápidas y maniobrables que sus naves, aunque técnicamente inferiores. El capitán Jake Morrison lideraba uno de estos ataques. Su nave, la Defender, había sido mejorada con tecnología alienígena capturada. Ahora era un híbrido, mitad ingeniería humana y mitad ciencia alienígena. No debería haber funcionado, pero funcionó. Apunten a sus motores, ordenó a su tripulación. No es necesario. Destrúyanlos. Simplemente desactívenlos. La Defender atacó la nave insignia alienígena, con su cañón de riel perforando el enorme blindaje de la nave. Los alienígenas intentaron responder, pero sus armas eran demasiado lentas para rastrear la nave humana más pequeña. Jake sonrió al ver cómo la nave alienígena se inclinaba hacia un lado. Sus motores echaban humo. Eso es por invadir nuestro hogar, dijo. En todo el sistema solar, las naves humanas obtenían victorias similares. Los alienígenas se retiraban, su fuerza invasora destrozada. Habían venido a conquistar la Tierra, pero en cambio, habían sido conquistados por ella. El almirante Bexar, sentado en su dañado centro de mando, observaba cómo se desmoronaba la mayor fuerza militar de su imperio. Había perdido más de la mitad de sus naves, y el resto estaban dañadas. O en retirada. Los humanos habían logrado lo imposible. Habían derrotado a un enemigo superior gracias a su determinación y adaptabilidad. Almirante, su oficial de comunicaciones informó, estamos recibiendo solicitudes de rendición de varias unidades de la superficie. Piden asistencia médica. Bexar cerró los hoyos. El orgulloso imperio cepriano, conquistador de 100 mundos, estaba siendo derrotado por un solo planeta. Y lo peor era que comenzaba a comprender por qué los humanos no luchaban solo por territorio o recursos. Luchaban entre sí, por sus familias, por su futuro. Tenían algo que los cepranos habían perdido hacía mucho tiempo, la voluntad de sacrificarlo todo por lo que creían. La invasión había terminado, pero la guerra no. Los humanos habían demostrado que podían defender su hogar. Ahora estaban a punto de demostrar lo que podían hacer al lanzarse al ataque. 6 meses después de que la primera nave alienígena apareciera en el cielo de la Tierra, la batalla final estaba a punto de comenzar. El almirante Bexar se encontraba en el puente de su nave insignia, contemplando el planeta que había destruido al mayor ejército de su imperio. La mitad de su flota había desaparecido, y el resto estaba dañado y desmoralizado. Era hora de retirarse, pero los humanos no iban a dejar que se marchara en silencio. Almirante, su oficial táctico informó, se acercan naves humanas desde todas las direcciones. Están usando el cinturón de asteroides como cobertura. Bexar asintió lentamente. Los humanos habían aprendido a luchar en el espacio igual que a luchar en tierra. Aprovecharon cada ventaja que encontraron, convirtiendo el propio sistema solar en un arma. El capitán Jake Morrison, ahora ascendido a almirante, lideró la flota humana desde el puente de su nueva nave insignia, la Liberty. Construida con ingeniería humana y tecnología alienígena, era una nave híbrida que representaba todo lo que la guerra les había enseñado. Era fea comparada con las elegantes naves alienígenas, pero era rápida, resistente e impredecible. A todas las naves, aquí Morrison, dijo por la radio. Estos extraterrestres llegaron a nuestro hogar sin invitación.
Hirieron a nuestra gente y destruyeron nuestras ciudades. Ahora los enviamos a casa con un mensaje. La tierra está prohibida. La flota humana era una mezcla de naves militares y naves civiles reconvertidas. Los buques de carga se habían convertido en plataformas de misiles. Las naves de pasajeros estaban armadas con cañones de riel. Incluso los satélites antiguos habían sido armados y enviados a la batalla. No debería haber funcionado, pero de alguna manera funcionó. El teniente coronel Sam Parker lideró un equipo de abordaje en una pequeña nave de asalto. Su trabajo era capturar la nave insignia alienígena y a su almirante. Era un plan descabellado, pero los planes descabellados parecen funcionar contra los Zeprans. Recuerden, Sam le dijo a su equipo, estos extraterrestres son más fuertes que nosotros individualmente, pero no pueden adaptarse como. Y podemos. Mantente flexible, mantente creativo, y ganaremos. La batalla espacial comenzó al amanecer sobre la Tierra. Naves humanas se lanzaban entre las enormes naves alienígenas como abejas furiosas atacando elefantes. Los alienígenas tenían una potencia de fuego superior, pero los humanos estaban en todas partes a la vez. Carol Stevens, ahora trabajando desde una nave de mando, lanzó su último virus a la red alienígena. Este estaba diseñado para sobrecargar sus sistemas de puntería, haciendo que sus armas dispararan al azar. En cuestión de minutos, las naves alienígenas se disparaban accidentalmente entre sí. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Bexar. Su flota perfecta se estaba desmoronando al igual que sus fuerzas terrestres meses atrás. Todos los sistemas fallaban. Todos los planes fallaban. Los humanos luchan sin lógica, respondió su oficial científico. Usan el caos como estrategia. Nuestras mentes no pueden predecir sus acciones. La DRA. Ellen Brooks había tenido razón desde el principio. Los Zepranos eran demasiado lógicos, demasiado predecibles. No podían comprender la creatividad y la aleatoriedad humanas. Lo que veían como debilidad era en realidad fuerza. DOT. La nave de asalto de Sam Parker se acopló. Se abalanzó sobre la nave insignia alienígena como un parásito. Su equipo atravesó el casco con herramientas alienígenas robadas y se abrió paso hasta el interior. Los pasillos de la nave eran enormes y vacíos, diseñados para los altos soldados ceprianos. Dispérsense, ordenó Sam. Encuentren el centro de mando. La tripulación alienígena intentó detenerlos, pero estaban débiles y enfermos tras meses en el sistema solar terrestre. Los soldados mejorados, que parecían invencibles, ahora luchaban por levantar sus armas. Algunos se desplomaron de agotamiento incluso antes de que los humanos los alcanzaran. En el puente del Liberty, Jake Morrison observaba cómo se desarrollaba la batalla. Su flota estaba ganando, pero no sentía alegría por la victoria. Demasiadas personas habían muerto durante la invasión. Demasiadas ciudades habían resultado dañadas. Los alienígenas pagarían por lo que habían hecho. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Estamos captando una transmisión de la nave insignia alienígena. Es una oferta de rendición. Jake consideró la oferta por un momento y luego negó con la cabeza. Díganles que rendirse no es suficiente. Necesitan abandonar nuestro sistema y nunca volver. El almirante Bexar escuchó la respuesta humana y sintió algo que nunca antes había experimentado. Humildad. Su poderoso imperio había sido derrotado por una especie que consideraban primitiva. Peor aún, comenzaba a comprender por qué los humanos no luchaban por la conquista ni por la gloria. Luchaban por la supervivencia, por sus familias, por su futuro. Tenían algo que los Zepranos habían perdido en algún lugar entre las estrellas. La conexión con sus hogares. Parker llegó al centro de mando alienígena y encontró a Bexar, solo. El almirante era alto e imponente, pero parecía cansado y derrotado. Su armadura estaba corroída, sus armas dañadas y sus 4 ojos tenían la mirada de alguien que lo había perdido todo. Soy el almirante Bexar del Imperio Zefriano. El alienígena dijo, te entrego mi nave y mi flota. Sam mantenía su arma apuntando al almirante. ¿Por qué? ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué nos atacaron? Bexar guardó silencio un largo rato porque podíamos. Porque siempre hemos tomado lo que queríamos de las especies inferiores. Pero ustedes no son inferiores, ¿verdad? No, respondió Sam. No somos los alienígenas. El almirante miró a su alrededor, su centro de mando en ruinas. Estudiamos las especies antes de conquistarlas. Sabíamos que eran jóvenes y primitivos. Pensamos que eso los hacía débiles.
Pensaron mal. Pede, dijo Vexar con tristeza. No entendíamos que la juventud puede significar fuerza. Que ser primitivo puede significar ser adaptable. Olvidamos lo que era luchar por algo que amábamos. Afuera, la batalla estaba terminando. Las naves alienígenas restantes se retiraban hacia el borde del sistema solar. Muchas de ellas estaban dañadas y cojeando, su tripulación enferma y moribunda por la exposición al medio ambiente terrestre. Jake Morrison los vio partir y sintió una mezcla de alivio y tristeza. La guerra había terminado, pero a un costo terrible. Millones de humanos habían muerto y la Tierra misma había quedado marcada por el luchando. El almirante, su oficial de comunicaciones, dijo: «La flota alienígena solicita permiso para llevarse a sus heridos». Jake lo pensó. Los alienígenas habían invadido su mundo y matado a su gente. Tenía todo el derecho a negarse, pero al mirar las naves en retirada, no vio conquistadores, sino refugiados que huían de un planeta que los estaba matando lentamente. Con permiso concedido, dijo, que se lleven a sus heridos. En la nave insignia alienígena, el almirante Vexar estaba preparando su último mensaje al alto mando cepriano. Sería la comunicación más importante que jamás había enviado. Dirigido al Consejo Imperial, comenzó: la invasión del tercer planeta ha fracasado. El total de bajas supera el 70%. La especie conocida como humanos ha demostrado ser mucho más peligrosa de lo previsto. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo podía explicar lo sucedido? ¿Cómo podía hacerles entender que habían perdido contra una especie que consideraban inferior? Los humanos poseen algo que nosotros no tenemos, continuó. Luchan no solo con armas, sino con espíritu. Adaptan no solo su tecnología, sino toda su forma de pensar. Convierten cada desventaja en una ventaja. Observó el planeta azul por última vez. Recomendación: evitar el sistema de almas. Marcarlo como territorio peligroso. Los humanos no son lo que parecen. Son más peligrosos que cualquier especie que hayamos encontrado. Mientras la flota alienígena desaparecía en el espacio profundo, Sam Parker se encontraba en la plataforma de observación de la nave insignia capturada. La vista de la Tierra desde el espacio era hermosa. El mármol azul y blanco que se había convertido en el cementerio de un imperio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de sus soldados. Dot. Sam reflexionó sobre la pregunta. Los alienígenas se habían ido, pero habían dejado la Tierra cambiada. Los humanos ahora sabían que no estaban solos en el universo y habían demostrado que podían defenderse de cualquier amenaza. «Ahora nos reconstruimos», dijo, «y nos preparamos porque podrían regresar algún día, y cuando lo hagan, estaremos listos». El Dr. Turner ya estaba trabajando en esa preparación. Había aprendido todo lo posible sobre biología y tecnología alienígena. La próxima vez que los invasores llegaran a la Tierra, los humanos estarían preparados. Carol Stevens diseñaba nuevas defensas para las ciudades y naves terrestres. Había demostrado que la creatividad humana podía superar cualquier tecnología, por avanzada que fuera. Dot. Y el almirante Jake Morrison planeaba el futuro de la humanidad entre las estrellas. Los alienígenas habían despertado algo en el espíritu humano, el deseo de explorar y expandirse más allá de su mundo natal. La guerra había terminado, pero el verdadero viaje de la humanidad apenas comenzaba. Habían defendido su hogar contra adversidades inimaginables. Y al hacerlo, habían demostrado algo importante: que ser humano no era una debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. La advertencia de Vexar resonaría por todo el imperio Ceprian. Durante generaciones, aléjense de la Tierra. Los humanos no son lo que parecen. Son algo mucho más peligroso de lo que nadie podría imaginar. Eran humanos y eso marcó la diferencia.